En Radio Municipal La Caldera estamos con la gente 87.9 con la conducción del doctor Diego Zumbay en la radio que todos escuchan. Son las 8 de la mañana, 41 minutos. Seguimos aquí en La Caldera Se Levanta, en la radio municipal de La Caldera, al 87.9. Y bueno, como te anunciábamos hace minutos nada más, hoy ya tenemos una entrevista importante para charlar también de un tema importante, ¿no? Por eso estamos con la licenciada Constanza Ruiz. Y bueno, también se presenta como educadora, ¿no? Así que así la vamos a presentar y la saludamos en esta mañana. Buen día, Constanza, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien y muy contenta de estar aquí con ustedes y con la gente de La Caldera. Bueno, sí, justamente le contábamos a la gente recién una entrevista un poco interesante, fuera de lo común también podemos decir, para hablar de un tema que no es tan conocido y que quizás está bueno ponerlo también en agenda, charlarlo, y que es el autismo, ¿no? Llamado así, bueno, espectro autista también se le denomina de algunas formas, así que bueno, que es un gusto tenerte aquí para poder charlar acerca de esto. Y bueno, contanos, ¿no? Acerca del autismo. Por ahí uno escucha la palabra autismo, lo toma como, no sé si será un trastorno, una enfermedad, pero seguramente que vos nos vas a poder contar mejor qué es el autismo, ¿no? Sí, vos dijiste un trastorno, una enfermedad, y yo pensaba que ibas a decir también un insulto. Claro, por eso digo, ¿no? Muchas veces en el imaginario... el imaginario va por ahí y por eso muchas veces se trata de no mencionar siquiera el autismo, o se trata de no decir la palabra autista. A mí me dijo una persona en directo, no digas autista, porque quizás alguien se considera discriminado y yo soy una persona autista. ¿Cómo no lo voy a poder decir? Claro. Pero el tema el mismo término autista como insulto es todo un tema, y es interesante conocer por lo menos que hay movimientos sociales, se puede decir, de gente autista, gente adulta autista, que... Por ejemplo, en España, en Madrid, el año pasado hubo una manifestación con muchísimas personas, miles de personas, pidiendo por favor a la Real Academia Española que no permita que la palabra autista figure como insulto en los diccionarios, hasta ese punto. Bueno, eso ya da una pauta de un tipo de consideraciones sobre el autismo que es muy importante para tener en cuenta. Sí, bueno, así es. Por ahí cuando uno se refiere, ¿no?, justamente al autismo, recién lo charlábamos fuera del aire, hace días, el 2 de abril se conmemoró, ¿no?, el Día también del Autismo, y justamente por ahí a través de las redes sociales, quizá conociendo un poquito más a través de internet, uno puede llegar a comprender o a saber qué es exactamente el autismo, a quiénes afecta, cómo es esto, ¿no? Seguramente que vos tendrás más herramientas y nos podrás charlar acerca de qué realmente qué es el autismo y cómo abordarlo, ¿no? Sí, digo sí, pero en realidad me vienen muchísimas cosas a la mente y al corazón también, porque es un tema realmente complejo. Y para ver algo de la complejidad del autismo, así de movida, como se suele decir, no hay un día internacional del autismo, sino 2, que tienen que ver con realidades diferentes o cómo mucha gente vive, experimenta su propio autismo o el autismo de personas queridas, que pueden ser hijos, por ejemplo, sobrinos, sobrinas, sobrines. Conviene poner también aquí términos que son inclusivos desde el punto de vista del género. Si quieren, eso podemos hablar aparte porque podría ser interesante. Pero les decía, 2 fechas. Una que es el 2 de abril, hace poquito pasó esto, y esa es una fecha establecida por Naciones Unidas para la concientización, la sensibilización y también la alerta sobre el autismo, la preocupación sobre el autismo. Y cuando uno dice preocupación, va en la línea no del insulto, pero por ese lado de preocupación, porque puede haber algo que esté mal con una persona, ¿no? Por ese lado.
Y la otra fecha es el 18 de junio, falta un poco, así que nos podemos preparar para eso, que es el día que se llama del orgullo autista, que no, o sea, de movida no tiene nada que ver también con preocupación, alerta, sino es una celebración de la vida de las personas autistas, pero no como un consuelo, como premio consuelo, digamos, sino de verdad por la gente que se da cuenta de lo que es su propio autismo, se da cuenta quizás en retrospectiva si es una persona que se dio cuenta después de muchos años de vida de su condición autista, se puede dar cuenta de que su vida seguramente fue una vida con más dificultades que las del resto de las personas en algún sentido, pues todas las personas tienen dificultades, pero quizás más dificultades o diferentes dificultades, pero también una vida con posibilidad de realizaciones, con una posibilidad de ser feliz, y de ser feliz no a pesar de su condición, sino precisamente como una plenitud, como una realización de sus posibilidades como persona, incluyendo su autismo en todo. Bueno, eso justamente mientras vos lo charlabas, y me vuelvo a algo que mencionaste cuando empezábamos, ¿no? Dijiste que vos también tenés autismo, y justamente cuando vos hablabas de esto, noté que lo hablabas también de tu propia experiencia de vida personal, ¿no? Cuando te presenté como licenciada en pedagogía, me contaba que también tenés otros títulos, y por eso pensaba, ¿no? Seguramente que la vida, con, por decir, dificultades, quizá con otra manera de transitarla, pero también sabiendo que se puede alcanzar las metas que uno se propone desde el autismo también, ¿no? Sí, pero quizás como otras personas también, o sea, cada persona tiene su propia vida, cada biografía tiene sus propias cuestiones y sus propias respuestas también, pero puede haber coincidencia en mucha gente en lo que le pasó. A mí me pasó como a mucha gente que yo viví mi vida durante un montón de años sin saber que era autista, aunque siempre lo había sido. Y esto es importante, el autismo no es algo que viene después, por ejemplo, que aparece en la adolescencia o que aparece no sé cuándo. No, esto es de siempre. De siempre. Porque y acá hay una pieza que puede resultar importante para lo que preguntabas recién, ¿qué es el autismo? Que es una pregunta enorme. Es una forma de desarrollarse. ¿Qué es desarrollarse? Pues sería la pregunta siguiente, ¿no? Desarrollo se dice que es el cambio, son los cambios a lo largo de la vida. Entonces, una persona va creciendo, vamos a usar esa palabra que es más común, que también tiene que ver con el desarrollo. Entonces, el autismo es con un punto de partida diferente, con todo lo que implica. O sea, cuando un bebé nace, ya vive desde antes, tiene un punto de partida antes. Bueno, desde el punto de partida, esa persona ya es autista, en germen, digamos, y eso significa que es diferente ese punto de partida al de otras personas. Y aparte, el proceso de crecer, vamos a decirlo así en general, las pautas del crecimiento son diferentes. Ejemplo, el desarrollo cerebral tiene tiempos diferentes, hay fenómenos que son diferentes. Entonces, cuando después de un tiempo, por ejemplo, se puede estudiar el cerebro de una persona autista cualquiera, y un cerebro no autista, se encuentra que esos cerebros son diferentes, porque, otra vez, el punto de partida era diferente y el desarrollo fue diferente, por cuestiones que tienen que ver con la vida de la persona y su contexto, sí, por supuesto, pero también por cosas que tienen que ver con el mismo autismo. Por eso digo, una persona autista cualquiera, independientemente de dónde vivió, de lo que comía, cómo era el lugar donde nació, si era un desierto o era un lugar como la Caldera. Bueno, el autismo es una forma de crecer, digamos, diferente. Y más allá de lo que uno ve, porque uno le puede ver la cabeza a una persona, acá habría bastantes cosas para decir, pero bueno,
uno le ve la cabeza a una persona y no sabe lo que pasa dentro de su cerebro, sí. ¿no? Incluso podríamos, si hiciéramos sacar una foto por fuera del cerebro, el cerebro capaz que es igual, pero las conexiones de los cerebros autistas son diferentes a las conexiones de los cerebros de personas no autistas. Otra vez, un ejemplo puede servir en general, pero la visión de la gente autista es diferente de la visión de la gente no autista. Es más chicata, pero no se trata de eso, no se trata de la agudeza visual, como se suele decir, si usa anteojos o no usa anteojos, eso va por otro lado. Las conexiones a nivel cerebral, por ejemplo, les decía, que tiene el sistema óptico, ¿no? El ojo y todos los nervios, etcétera, que conectan el ojo con algunas partes del cerebro a nivel de la corteza cerebral, qué sé yo. Eso es diferente en la gente autista y la gente no autista. Las conexiones son diferentes. Entonces, en general también, el sistema óptico de la gente autista tiene muchas más conexiones con muchas otras partes que la gente no autista no tiene. Sí, bueno, entonces la visión es diferente, la forma de ver es diferente. A eso te quería llevar, ¿no? Justamente cuando, leyendo un poco acerca del tema del autismo, muchas definiciones nos dicen que desde el autismo se percibe, ¿no?, de una manera distinta. Entonces, viendo un poco más allá, la sociabilización es distinta también, ¿no? La sociabilización, por motivos que tienen que ver con la percepción y con cuestiones que tienen que ver con la sensorialidad y los sentidos, y eso me parece que conviene, ya voy a lo que decías, que tiene que ver con la sociabilidad, pero es importante, es interesante, pero también es muy interesante para gente curiosa, puede explorar por ahí, hay muchísimo, pero puede ser muy importante también saber que la gente autista experimenta los sentidos, o sea, experimenta el mundo y se experimenta a sí misma también como persona, como cualquier otra persona, mediante los sentidos. Pero esos sentidos funcionan de manera diferente, en general, para cada persona es único, pero de forma diferente al resto de la gente que no es autista. Entonces, podría darse el caso de que, voy a poner un ejemplo que le pasa a poca gente, pero podría pasarle a alguien. Un niño o niña que se asusta con el color amarillo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que el color amarillo asuste a una persona como si fuera? Y puede ser porque puede haber alguna cuestión que asocie en el cerebro de esa persona el color amarillo con un dolor o con algo que le sorprende. Así como, hay cosas que uno podría decir, pero esto no puede ser. En el cerebro de una persona autista puede haber conexiones diferentes que son inusuales, se puede decir, que son únicas. Para cosas que son así un poco, que pueden sonar raras, pero que para esa persona es como funciona la persona, después hay que ver qué se hace con eso. Pero para otras cosas también, porque, volviendo al tema, hay conexiones que son únicas y eso tiene que ver con posibilidades hermosas del autismo para el desarrollo y para que la persona se especialice y se dedique a cosas que son concretas y que pueden ser únicas para esa persona y que puede hacer aportes únicos al mundo. Hay muchas cosas que dije acá, quizás está un poco entreverado, pero voy al tema que decía, es que es el de la sociabilidad. La cuestión de la sociabilidad, se llama también a veces habilidades sociales, habilidades sociales como habilidad para darte cuenta de qué es lo que piensan los otros, qué es lo que necesitan, ponerte en los zapatos de los otros, como se dice a veces, para darte cuenta de qué es lo que está pasando en una conversación y decir la palabra adecuada y que el chiste que estás diciendo no sea desubicado, sin sentido, tonto, qué sé yo, sino decir un chiste que vos querés que se ríen y se ríen los demás, o la habilidad para tomar parte en una conversación y saber cuándo te toca hablar. Claro. Eso es muy específico y la gente autista a veces no es tan hábil en eso, entonces a veces se queda callada